Bueno, volvemos y esta en la oportunidad volvemos a la columna de literatura. La verdad que recién nos acabamos de dar cuenta, o al menos yo, que con Anita elegimos dos genios despeinados a. Porque la verdad no me había dado cuenta que el genio que elijo yo, que elegí para hacer la columna de literatura, también es un despeinado porque no se peinó o porque no se quiso peinar y no se peinó nunca. Y o se peleó con el peine o la verdad le importaba poco y nada andar peinado por la vida. Sin lugar a dudas, vamos a hablar de un hombre que deshizo apellido, su nombre y apellido, y aparece un pizarrón lleno de fórmulas, una foto en blanco y ahí negro. El pelo absolutamente desordenado y la sensación de que ahí hubo alguien que entendió algo que nosotros todavía ni siquiera entendimos, porque ni siquiera estamos recién tratando de ordenarlo. Es Albert Einstein, en esta columna que se llama Einstein, Dios y el ruido del mundo. Lo vamos a trasladar y vamos a ir y venir en el tiempo, ¿no? Para entender un poquito mínimamente esa mente, pues esas mentes son incomprensibles en el buen sentido, ¿no? Son tan amplias y ven una dimensión del mundo o del universo tan amplia que la verdad que nosotros simples mortales no tenemos esa facilidad y bueno, por algo son genios, ¿no? Con sus luces, sus claroscuros, sus oscuridades. Por eso pensamos en este Einstein, pero no vamos a hablar del científico, o no solamente. Hoy vamos a hablar del otro Einstein, el que no estaba mirando el universo desde un laboratorio, sino mirando a la humanidad desde una incomodidad profunda. Einstein vive y vivió un siglo raro, un siglo donde la inteligencia humana llegó a lugares que antes parecían imposibles. La humanidad sí, se descubre que es muy inteligente, pero no necesariamente con esa inteligencia se vuelve más sabia. Alberto Einstein, vive 2 guerras mundiales, vio campos de concentración, vio como la ciencia, que prometía progreso, una ciencia que él, por supuesto, enarbola y es su bandera, también a la vez podía producir destrucción masiva. Y ahí vienen sus planteos más humanos y que también nos llevan hacia otros lugares, menos explicados por la ciencia, por supuesto, que entra en una polarización de su opinión, de su subjetividad y también de sus sensaciones y su pensamiento, su percepción. Porque ahí aparecen sus grandes tensiones. Einstein no fue solamente un genio de la física, fue un hombre que empezó a sospechar algo incómodo, que nos puede pasar a todos, que realmente a lo mejor nos pasa a todos, y ahí es como universal. Él empieza a sentir que el problema no era que la humanidad sabía, sino que la humanidad, ¿qué hacía con lo que sabía? Hay una frase que se le atribuye, insisto, se le atribuye, no es seguro, o sea que vamos a utilizar un potencial, que resume mucho ese pensamiento, que dice: el perfeccionamiento de los medios y la confusión de los fines parece caracterizar nuestra época. Fíjense si no tiene una actualidad brutal. Se los vamos a traducir a algo más cotidiano. Sabemos hacer muchas cosas. Riego, plantaciones, podemos adivinar o podemos prever cómo viene el clima, podemos un montón de cosas. Hacer sistemas de riegos, podemos tener todo al alcance de la naturaleza, todo, pero no sabemos bien para qué hacemos las cosas. Sabemos hacer muchas cosas, pero no siempre sabemos para qué. No le encontramos siempre la vuelta, el sentido. Y acá aparece el primer Einstein humano. No el de las ecuaciones, sino el que empieza a preocuparse por la ética, por la guerra, por el poder, por el uso político de la ciencia. Porque después de todo, Einstein no vive aislado. No es el científico loco de pelo desordenado que está dentro de un laboratorio. O al menos no es eso solamente. Vive en el mismo mundo que todos nosotros. Un mundo donde el conocimiento avanza más rápido que la conciencia. Y ahí entran sus primeras grandes contradicciones que de alguna forma esto lo lleva a un punto quiebre, que es ni más ni menos que la bomba atómica. Einstein no la construyó, pero su teoría de la relatividad hizo posible entender la energía nuclear que después conlleva a la bomba nuclear. Y en 1939 firma una carta dirigida al presidente Roosevelt advirtiendo que la Alemania nazi podía desarrollar armas de destrucción masiva. Trasládenlo a nuestra época. Es como si estuviésemos hablando hoy, quizás con otras palabras,
con otros medios, con otras llegadas, porque es verdad que hoy tenemos una información, entre comillas, mucho más rápida, dada por las redes sociales. Pero en este caso estamos hablando de un científico que humaniza su costado más científico, paradójicamente, y con una carta ayuda a impulsar el proyecto Manhattan, que es la ética en la ciencia. Y después, ¡boom! Hiroshima, ¡boom! Nagasaki. 2 ciudades borradas literalmente del mapa. Cientos de vidas que se van, que las destruye. Y Einstein queda atravesado por una contradicción que lo acompaña hasta el final de su vida. El hombre ya no es un solo científico, es el hombre que advirtió un peligro. Terminó indirectamente abriendo la puerta a ese mismo peligro. Y acá no hay un héroe visible, ni villanos fáciles. Hay algo más incómodo, hay responsabilidad. Después de la guerra, Einstein cambia el tono. Pasa de la advertencia y se vuelve más crítico, más antibelicista. Pero no por pasar al amor y paz de los años 60. Se vuelve más incómodo todavía, más profundo, porque en definitiva el genio loco que estaba en el laboratorio se hace preguntas, se cuestiona y empieza a insistir algo que hoy suena casi obvio, pero en su época no lo era. La ciencia sin ética es peligrosa. No porque la ciencia sea mala, sino porque es poderosa. Y el poder sin conciencia no tiene dirección. Entonces, pensemos otra vez en nuestra época actual. Tenemos potencias mundiales que se están debatiendo quién tiene el control del mundo con un botoncito. Un botoncito que en el caso de apretarlo, nosotros todos, como universal, volamos todos. Y Einstein lo dice de muchas formas, pero la idea siempre vuelve a lo mismo. La humanidad aprendió a dominar la materia, pero no aprendió a dominarse a sí misma. Ahí saltamos con los mesianismos. Trump y otros pseudo líderes mundiales. Y ahí aparecen otros grandes ejes, pero siempre es la guerra. Einstein no veía la guerra como algo heroico, o como quieren hacer creer hoy que es algo heroico. Venimos a salvar el mundo, venimos a salvar, o le vamos a dar libertad. Lo veía como un fracaso, como en realidad creo que la mayoría de los mortales nos atrevemos a decir que lo vemos. Incluso un fracaso de la inteligencia humana, un fracaso de la política, un fracaso cultural. Decía en esencia que la guerra no es el problema de los ejércitos, sino el problema de la humanidad entera. Y por eso también desconfiaba del nacionalismo extremo. Volvemos a la actualidad. Tenemos derechas que van hacia un nacionalismo extremo y quieren ese nacionalismo extremo de desperdiciar la oportunidad, no de un mundo quizás sin problemas y feliz, sino de exacerbar los valores, los pseudo valores nacionales en pos de destruir a otras naciones. Volvemos a Einstein, lo veía como una forma de ceguera colectiva. Hay muchas personas todavía que siguen a estos líderes extremistas de un nacionalismo, casi diría berreta, porque no es amar a la patria, querer ir a una guerra en pos de destruir o de invadir a otros países. No nos deberían enorgullecer querer invadir otro país, una potencia mundial en pos de la libertad. ¿De qué libertad hablamos? Acá hablamos de un Einstein, por eso voy y vengo, porque lo vamos trasladando a la actualidad, sino porque cuando la identidad se vuelve absoluta, deja de ver al otro como un humano. Él planteaba eso en sus escritos. Y mientras todo esto pasaba, él pensaba otra cosa. Algo que suele generar debate hasta hoy, que es ni más ni menos de lo que nos aferramos, algunos seres humanos, otros no, pero sí nos aferramos al momento de la vulnerabilidad humana, que es la fe, la religión. Y ahí surge el debate definitivo, me atrevería a decir yo, de Einstein, que es, otra vez, la ciencia versus la religión. Acá no diría que es un versus, no es una cosa u otra, porque Einstein no era un creyente tradicional, no hablaba de un Dios que interviene, castiga o premia. Fíjense, no habla de nacionalismos extremos, y tampoco habla de algo absoluto como un Dios que interviene, castiga o premia. O sea que él saca lo absoluto tanto a la ciencia como a la fe. Tampoco era un ateo simplista. No hay nada más aburrido que un ateo que se la pasa hablando de Dios, ¿no? Su postura era más rara, más interesante. Hablaba de una especie de religiosidad cósmica, una sensación de asombro frente al universo. Esto lo podemos unir con Carl Jung, que es un psicoanalista que habla desde su experiencia como un Dios que no castiga, que no premia, un Dios que está dentro nuestro.
también lo conectamos con el budismo. No hay un Dios en un altar, el Dios está en cada uno de nosotros. Y ahí están los debates de todas estas genialidades. Frente al orden de las leyes naturales, frente a algo que él, como científico y como humano tal vez, porque ya no hablamos de científico, no entendía como un Dios personal, sino como un misterio profundo del universo. En una de sus frases más conocidas decía: la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Pero cuidado, Einstein no estaba hablando de iglesias, ni de dogmas, ni de enfrentamientos, estaba hablando de algo más profundo, la necesidad de que el conocimiento y el sentido no se destruyan entre sí. Insisto con esto, la necesidad de que el conocimiento y el sentido no se destruyan entre sí. Porque si lo miramos bien, ciencia y religión no siempre hablan de lo mismo. La ciencia intenta responder. ¿Intenta responder qué? ¿Cómo funciona el mundo? Y por eso necesita pruebas, con hipótesis, con corrección constante. La verdad científica cambia si aparecen nuevos datos. No es una verdad fija, es una búsqueda. La religión o la fe intenta responder otra cosa. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué significa vivir? ¿Qué hay más allá de lo visible? No siempre con pruebas. Uno cree no necesariamente lo que ve, como sucede en la ciencia, sino con experiencia, creencia, tradición o espiritualidad. ¿Qué hace Einstein? Básicamente mezcla las dos cosas. ¿Necesita pruebas? Sí. ¿Cree en algo más allá que no necesita pruebas? También. O sea, se permite dudar, se permite estar en la dualidad. Y ahí aparece la tensión de su tensión ética. No necesariamente una guerra, sino dos formas distintas de necesidad humana. O sea que acá es el costado más humano. Ustedes me van a ver que estoy teniendo con las hojas porque no se me corre por la humedad. Gracias. Una necesita explicar, la ciencia. La otra necesita significar, la religión. Einstein no resuelve este conflicto, lo habitó, lo transita como un ser humano que es, más allá de su genialidad. Y quizás por eso es interesante, porque él no ofrece certezas absolutas. Nada es absoluto. Ni hacerse preguntas ni respondérselas. Ni una u otra. Toma cosas de los dos. Ofrece preguntas más grandes que esos dos cuestionamientos, que ese versus. Y si uno mira su pensamiento completo, aparece una idea que lo atraviesa todo. El ser humano, o sea, cada uno de nosotros, tiene una capacidad enorme para la inteligencia, pero una dificultad igual de grande para la responsabilidad, es decir, para hacernos cargo. Porque el problema nunca fue solamente técnico, nunca fue solamente científico. El problema es humano. ¿Qué quiere decir con esto? Lo humano integra a lo científico, a los datos, pero también a lo que no podemos explicar. En definitiva, eso es el universo. Y ahora uno podría preguntarse, ¿qué hacemos? Hoy, ya lo trasladamos acá, porque el mundo de Einstein no terminó, siguió, se amplificó, y acá llegamos. Vivimos en una época donde la tecnología avanza más rápido que la reflexión, donde todo se acelera, los tiempos se aceleran, donde el conocimiento está disponible. Es decir, entramos a Google y está. Pero la comprensión no siempre acompaña ese conocimiento. Es decir, la IA o Google no siempre van a entender o le van a encontrar el significado que cada uno de nosotros, cualquiera con su cerebrito humilde, le daría. No es claro. Y entonces Einstein vuelve como un espejo, no como una estatua, sino como una advertencia. Todo va cambiando. Quizás el verdadero legado de Einstein no sea la física, sino esta incomodidad. La incomodidad más humana y de la sensibilidad y la vulnerabilidad. La de entender que el mundo puede ser o no explicado, pero eso no garantiza que sea habitable, porque saber más no significa vivir mejor. Y quizás por eso su pregunta sigue vigente. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Porque al final Einstein no estaba discutiendo con la ciencia, ni con la religión, ni con el poder. Lo estaba integrando. Estaba discutiendo con algo más difícil. ¿Con qué? Con la condición humana. Algo que nos abarca a todos. Ni a su genialidad, ni a sus inquietudes, ni a su política. No. Está discutiendo algo más filosófico, la condición humana. Y si hay una idea para cerrar esta columna, podría ser esta. Einstein no fue solo el hombre que entendió el universo. Fue el hombre que sospechó que el universo era más fácil de entender que nosotros mismos. Y quizás esa siga siendo la verdadera pregunta. No qué es el mundo, sino qué hacemos nosotros dentro de él. Switcher, ¿vamos? Vamos. Vale.
Bueno, nos quedó un ratito para hablar un poquito de este genio antes de ir al sketch porque estamos con tiempo. Así los genios despeinados. Los genios despeinados. No, bueno, yo creo que también esto que hablábamos fuera de aire, la frase de Einstein donde habla del universo y de la estupidez, que él tenía muy claro que eran infinitos, pero no sabía si, no estaba muy seguro de si el universo era infinito, pero la estupidez sí. O sea, deja claramente un poco la postura esta que hablaba Hernán, ¿no? Que él era un genio, que obviamente creó algo impensado e increíble y que con eso que él genera y crea, después hacen algo monstruoso, ¿no? Y bueno, sus últimos escritos, toda la parte humanista de él, toda esta reconversión de él, ¿no? No es que no lo fuera, sino que un poco también se va volviendo. Es su manera por ahí de pedir perdón por haber hecho algo que en realidad tampoco fue con la intención de crear una bomba atómica, porque digamos que la base es la de él, pero después lo completan otras personas. Pero bueno, él ve que la base era lo que le había armado y cuando pasa lo de Hiroshima y Nagasaki, que fue algo terrible, terrible, que dejó unas secuelas realmente que todavía no son inconmensurables y que hoy le seguimos pagando todas esas secuelas, le dejan a él como cierta lección que en algún punto tiene que volver a valorar un poco la humanidad, ¿no? Exacto. Bueno, ¿hasta a dónde vamos como humanidad? ¿En qué nos apoyamos, no? Y no es una eterna pelea entre ciencia y religión, sino simplemente empezar a entender cómo puede convulgar, ¿no? Cómo pueden convulgar las dos cosas. Y creo que, bueno, que fue un poco lo que él hizo en su última etapa como humanista, ¿no? Que de hecho dio conferencias. Hay unos libros muy interesantes sobre este Einstein, que es el otro Einstein, ¿no? Hay dos, ¿no? Está el genio y después está el humanista. Y la verdad que a mí me interesaba mucho, bueno, de hecho hablábamos con Hernán cuando definimos hacer este programa, que iba muy bien con Beethoven, no habíamos analizado esto que eran los dos despeinados. No. Bueno, estas cosas que salen a veces cuando uno hace brainstorming y después, bueno, caen por su propio peso, pero la verdad que eran dos locos, dos delirantes, dos genios, y bueno, apasionados de lo que hacían, ¿no? De la ciencia, de la música, y que uno, bueno, le va quedando todo ese legado a hoy, y que lamentablemente algunas cosas sí se repiten, como lo de la guerra que hablaba Hernán. Hoy lo estamos viviendo en carne propia, estamos entrando, por más que la gente lo niegue, en una tercera guerra, estamos entrando, y lamentablemente muchos países celebran que se invadan otros países, y es lamentable, porque hoy hay un avance tecnológico mucho mayor que esa bomba atómica, hay muchas mayores bombas atómicas, y los países compiten, ¿no? Entre sí, a ver quién toca primero el botoncito, ¿no? ¿Quién toca primero el botón rojo, ese famoso botón rojo? O quién tiene mayor cantidad de bombas atómicas, y si no las tenemos, las inventamos para poder invadir ese país. Y en el barrio dirían, no sé, ¿quién la tiene más grande? Exactamente. Vamos a hacerlo de esa manera. O nosotros sí podemos tener la bomba, vos no, porque es un poco esa discusión. Vos no podés tener la bomba, yo sí, pues yo soy, y aparte te hablo de democracia y de libertad, pero en realidad yo soy más déspota que vos. Pero bueno, no importa. La gente lee lo que quiere leer, escucha lo que quiere escuchar. Lo que puede. Son todos sordos como Beethoven, son todos ciegos, porque evidentemente hay cosas que son súper claras para mí, o para vos, pero por ahí para el otro no, y viceversa, para uno también pueden no ser claras ciertas cosas. Yo creo que eso hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que volver al debate serio, con argumentos. Creo que este programa nosotros queremos que vaya virando también para eso. Después al final del programa vamos a hacer un anuncio, no ahora, pero hay que volver al debate serio, hay que volver a argumentar las posiciones que uno tiene, aunque uno no esté de acuerdo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con vos, pero lo voy a argumentar, como se hacía antes. Uno de eso, pero aparte, un poco volviendo a Einstein, era como abolir, en buen sentido, porque no se note ningún tipo de violencia, abolir lo que creemos que es seguro. A seguro se lo llevaron preso, y básicamente es abolir los extremos. Señores, es tomar un poquito de la fe, tomar un poquito de la política, tomar un poquito de la naturaleza, tomar un poquito de la religión y a ver qué pasa, a ver qué nos sale en la mezcla, porque nos guste o no, somos todos un poquito de todo. Todos vamos a ser vulnerables, todos vamos a llegar a una hora final, al menos en este plano, todos vamos a buscar de qué aferrarnos, así como llegamos a este mundo y nos abrazó una madre, o una figura que sea una madre, que no necesariamente la que nos parió, y que seguramente cuando lleguemos a la hora final de este plano, vamos a querer estar acompañados, y creo que eso nos va a pasar a todos, porque eso es vulnerable, eso es el comienzo de la vida y la muerte. Todos creo que tenemos la inquietud de ver
qué pasa después de este plano en el que todo es material, qué hay, en qué crees cuando crees, por qué crees en lo que crees. Bien dice la máxima budista, creer es crear. Entonces, la verdad, perdónenme, en lo personal, yo voy a tratar de creer en algo para después de este plano que al menos, por lo menos, me resulte agradable. Más agradable que este mundo. Pero bueno, ya eso es muy personal, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que cada uno pues, se lleva la reflexión que mejor le sirva. Y bueno, dicho toda esta reflexión, hacemos otro corte, vamos a un Paralisa raro que traemos hoy de Beethoven y después volvemos con el sketch. Exacto.